Buenas, bienvenidos a un nuevo video acá en Día de la Toalla. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial avanzado de lo que es Prusa Slicer. Prusa Slicer es un laminador para generar los códigos G para poder imprimir en tu impresora Prusa o de cualquier marca. Y este va a ser en realidad el primero de una serie de videos donde vamos a aprender truquitos y funciones no tan conocidas de este maravilloso programa, pero eso implica que ya necesitan saber algo para ver esto. Así que si no saben nada de Prusa, les dejo acá el tutorial introductorio a Prusa Slicer. Particularmente en el video de hoy voy a estar hablando sobre los modificadores, que es una función en Prusa que nos permite en una misma plataforma de impresión imprimir piezas con distintos parámetros e incluso dentro de una misma pieza hacer zonas con un parámetro y zonas con otro parámetro, o modificar la geometría de la pieza para poder personalizar y, por ejemplo, agregar tu logo, tu nombre a un STL ya conformado sin tener que meterlo a un programa de diseño. Y si se preguntan por qué estoy diciendo Prusa tantas veces, es porque este video es patrocinado por Prusa, que pusieron a nuestra disposición la nueva Prusa MK4. Si les interesa saber cómo conseguir una Prusa en Argentina con envío gratis, quédense al final del video que les cuento. Así que sin más, vamos a la compu y veamos el programa. Bien, cuando abrimos Prusa, así nos recibe. El mío se puede ver un poquito distinto, más que nada acá arriba, porque ya tengo instalada la versión 2.8.0, pero todo lo que voy a explicar hoy aplica desde versiones muy anteriores. Y lo primero que voy a hacer es agregar un STL. En este caso voy a usar de ejemplo perilla horno. Y lo primero que voy a hacer es orientarlo correctamente con esta función que me permite colocar en cierta cara. Algo que es importante entender cuando empezamos a trabajar con estos modificadores es esta pestaña. Esta parte de acá sería como el organizador de la plataforma de impresión. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar la perilla de horno y con esta función más agregar una instancia. O sea que ahora tengo dos perillas de horno que se van a imprimir. Pero si vemos acá, vemos que en realidad es una sola con dos instancias. Esto es distinto que si yo, por ejemplo, hiciera Control C y Control V y copiara la perilla, ya que cuando hago eso se genera otro cuerpo directamente. ¿Cuál es la diferencia? Que los modificadores que yo aplique a una instancia del mismo cuerpo se van a aplicar a la otra, pero los que aplique a una copia, como es esto, solo se van a aplicar a esa. Entonces, la forma en que se usan los modificadores es: primero vamos a definir en nuestro perfil las configuraciones generales que queremos para la mayor parte de la impresión. Por ejemplo, yo acá lo modifiqué, le puse altura de capa de 0.24, le puedo poner que quisiera dos paredes en el perímetro, puedo modificar el relleno, le vamos a poner 15% de relleno y en formato rejilla. Todo esto lo manejan como ya saben y vieron en el tutorial anterior. Pero acá es donde entra la magia de los modificadores, porque yo puedo seleccionar esta perilla de horno, hacer segundo clic y en añadir ajustes puedo cambiar los parámetros que definí anteriormente, pero solo para esa perilla. Por ejemplo, algo básico que puedo querer cambiar es el relleno. Yo quiero que esta tenga un patrón de relleno distinto o una densidad de relleno distinto o cualquiera de todos estos parámetros que me deja modificar. Yo voy a elegir densidad de relleno y patrón de relleno. Y acá abajito puedo modificarlos. Está en 15 porque es lo que tenemos configurado para todas las piezas, pero yo esta quiero que tenga solamente 5% de relleno y que no sea en rejilla, sino que sea lineal. Por ejemplo, ¿esto para qué me puede servir? Yo estoy evaluando cuáles son las configuraciones óptimas para hacer esta perilla de horno y puedo en una misma cama de impresión mandarlo con más perímetros, más relleno, distintas configuraciones de soportes. En este caso no aplica, pero se podría. Entonces, si yo ahora hago una laminación, vamos a notar que este tiene menos densidad de relleno y es otro patrón de relleno. Y esto obviamente aplica a todo tipo de parámetros. Por ejemplo, puedo hacer segundo clic, añadir ajustes y puedo cambiar la velocidad a la que se va a imprimir solo esa pieza. Puedo cambiar en capas y perímetros cuántas capas va a tener de base y de techo, cuántos perímetros va a tener en las paredes. Acá es donde además puedo agregarle piel difusa, que hoy en día está muy de moda, solo a una de las piezas. Pero otra cosa que es súper interesante es que podemos tener múltiples configuraciones en una misma pieza. Fíjense que voy a borrar
las piezas extras, voy a dejar solamente una perilla de horno y lo que voy a hacer es, segundo clic, añadir modificador y acá tengo distintos cuerpos geométricos que puedo usar para intersectar con el cuerpo y modificar solo una zona. Suena complejo, pero es bastante pavo. Vamos con una caja, fíjense, yo puedo esta caja moverla, puedo escalarla, darle el tamaño que yo quiera y lo que voy a hacer es que esta caja ocupe la mitad de nuestra perilla. Entonces, este modificador de caja me va a permitir cambiar todos los parámetros como hice antes, pero en esta zona. Para eso tengo que ir al organizador, hago segundo clic en caja y acá tengo para cambiar el relleno, para cambiar las capas y perímetro, o si voy a añadir ajustes, todas las opciones que vimos antes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con el relleno y lo que voy a hacer es cambiar, por ejemplo, podría ser a 0%. Y cuando lamine me voy a encontrar que una mitad va a tener un 15% de relleno rejilla y la otra mitad va a tener 0 relleno. Esto nos puede permitir jugar con la distribución de peso interna en una pieza. Podemos hacer dados cargados con esto y llevarlos al póker y ganar. El póker se juega con dados, ¿no? Digo, me imaginé yendo al casino, tipo, con dados. Sí. Ricaradura. Una de las formas de aplicar modificadores que más se usa es, segundo clic, modificador rango de alturas. Es decir, yo quiero que hasta cierta altura, hasta cierta capa, use ciertos parámetros y de ahí para arriba use otros, o en esta zona use ciertos parámetros y así. Por ejemplo, yo podría querer que esta parte de la perilla, que es la que más fuerza hace, tenga un relleno del 100%. Entonces, yo acá activé un rango de alturas y acá defino desde qué altura hasta qué altura es. En este caso vamos a hacer que sea desde los 12 centímetros hasta los 35, no importa si me paso de largo. Entonces, toda esta zona que quedó en este sanguchito de capas va a tener otros parámetros. Para activar esos parámetros, hago segundo clic en el rango y puedo agregarle relleno, capas y perímetros u otros ajustes. Yo, para que esto tenga 100% de relleno, lo que voy a hacer en realidad es agregarle más perímetros. En vez de 2 perímetros va a tener 8. Y así, cuando lo lamine, acá abajo tenemos una impresión común y corriente con 2 perímetros y 15% de relleno. Y cuando llegamos acá arriba, fíjense que me lo hizo al 100%. No llegan a ser 8 perímetros porque no entran, pero va a quedar completamente listo. Una función que está muy de moda actualmente, pero que no he visto mucha gente que la aplique junto con modificadores, y ahí es donde yo creo que la pega, es la piel difusa. ¿Qué es la piel difusa? Es una función que aplicaron que nos permite como hacer que tenga pelucita afuera la pieza, así se ve, y sirve para ocultar un poco las capas de impresión, pero la pieza tampoco es que queda perfecta, es un error controlado. Entonces, en este caso, nosotros, como estamos en una perilla, podríamos querer que haya cierta rugosidad en las paredes para que la perilla se agarre más fácilmente. Pero si esa rugosidad se aplica a toda la pieza y se aplica acá al interior de esto, nos va a afectar el lugar donde tiene que encastrar. Entonces yo lo que haría en este caso práctico sería añadir un modificador de losa, que no es muy distinto a un cubo, que abarque toda esta zona. Y a ese modificador le voy a hacer segundo clic, añadir ajustes, piel difusa. Acá podemos cambiar el espesor y la distancia de la piel difusa, pero yo simplemente lo quiero activar, así que vamos a poner ninguno o paredes exteriores. Solo quiero en paredes exteriores en este caso. Y cuando ponga laminar nos vamos a encontrar con esto que hizo. Ves que le hace la piel difusa. En este caso también se aplicó acá adentro, no nos afecta tanto, pero fíjense que en esta pared interna no lo aplica. Así como yo he incorporado recién una losa o anteriormente incorporé un cubo, nosotros podemos incorporar cilindros, esferas, un texto que escribamos y que modifique, eso lo vamos a ver un ratito, o incluso cargar un STL cualquiera. Si yo acá hubiera querido ser muy quisquilloso y que la parte de adentro no la tome, podría haber creado mi propio cilindro hueco y incorporar esa pieza como modificador. Un caso práctico que les quería mostrar donde uso mucho estos modificadores es para crear piezas más resistentes sin necesidad de gastar mucho más material. Por ejemplo, si yo quisiera que esta perilla fuera más resistente, ¿qué tendría que hacer?
agregar perímetros, agregar relleno. Podría también jugar con darle una altura de capa más baja para que las capas estén más apretaditas entre sí. O puedo hacer lo siguiente. Voy a reducir el relleno, que ya 15% me parece mucho, voy a reducir a 8. Pero voy a agregar un modificador de caja que va a medir 5 milímetros por 50 por 40, por ejemplo. Uy, 25.440. Ahí va. Y este lo voy a ubicar acá, lo más aproximado al medio de la perilla que yo pueda. Entonces, a este modificador le voy a cambiar el relleno y le voy a poner que tenga un relleno del 100%. Acá me va a avisar que con rejilla no se puede un 100%, no hay problema, que lo cambie a rectilíneo. Y ahora, cuando hago la laminación, por afuera la pieza se ve igual, pero por dentro tiene esta especie de viga que conecta las paredes externas con el centro con la otra pared externa. Entonces esto ya me va a dar mucho más resistencia, incluso si la pieza fuera hueca. Y si lo quiero mejorar aún más, puedo hacerle control C y control V a este cubo y rotarlo 90 grados para tener refuerzo en el otro sentido también. Laminamos y fíjense cómo vamos a tener toda esta zona que va a ser mucho más resistente y nos va a sostener la pieza. Otra cosa que podemos hacer en Prusa que es muy útil es modificar la geometría de la pieza. Y esto ustedes también lo pueden hacer en Tinkercad, en Fusion 360, en Mesh Mixer, en programas de modelado 3D. Pero eso suelen requerir más procesamiento para las cosas que vamos a hacer ahora, que son por ejemplo diferencias booleanas. En Fusion 360 te va a explotar la computadora para hacerlo y acá lo hacemos muy fácil. Y son programas más difíciles de usar también. Entonces, si lo único que quieren es modificar, personalizar un poquito un modelo, lo pueden hacer directamente acá. Y la mecánica es muy parecida a lo que hicimos con los modificadores. Vamos a darle segundo clic a esta pieza y si vamos a añadir pieza, lo que vamos a hacer es agregarle algún cuerpo, algún volumen extra. Por ejemplo, yo quiero convertir esta perilla de horno en uno de esos disquitos de hockey de mesa, ¿viste? Así que voy a hacer segundo clic, añadir pieza. Y voy a añadir una esfera. Y ahora esta esfera es parte de la pieza. Y eso lo bueno es que la puedo mover. La puedo ubicar acá en el centro, por ejemplo. Pero algo que no podría hacer con una pieza extra que no estuviera añadida es que la puedo mover en el eje Z hacia arriba. ¿Ves? Entonces ahora estas dos piezas están unidas y son una sola. Fíjense que en el organizador ambas figuran dentro de lo que es perilla horno. ¿Qué descubriste? ¿Palas o empujadores? Un empujador para hockey de mesa. Así de fácil, me quedó bastante fiero. Lo podría escalar esta esfera para que sea más pequeña también. Ahí quedó más bonito. Así que fíjense que cuando lo lamine, lo hace como si fuera una sola pieza y siempre lo hubiera sido. Esto no es difícil de hacer en Tinkercad ni en ningún programa, agregar algo. Lo que suele ser más difícil es sustraer algo, hacer una diferencia booleana. Pero acá sigue siendo sencillo. Vamos a borrar esta esfera. Vamos a hacer segundo clic, añadir volumen en negativo, eso sería para restarle algo. Y en este caso voy a usar un cilindro. Lo ubico donde yo quiera. Le doy el tamaño que yo quiera. Y ahora, aunque acá sigo viendo la perilla de horno como era, cuando hago la laminación me voy a encontrar que se lo recortó el cilindro, que era nuestro propósito. ¿Dónde cobra mucha utilidad esta función? A la hora de personalizar cosas. Vos querés hacer un regalo empresarial, querés hacer un recuerdito, querés hacer algo, podés diseñarlo desde cero o podés entrar a Printables, descargarte algún modelo y haciéndole un volumen negativo con un texto o con un logo, lo personalizas. Por ejemplo, me voy a posicionar aquí abajo, segundo clic, añadir volumen en negativo y voy a elegir un texto. Y aquí voy a escribir Franco Genio. Solamente escribo verdades yo en las piezas. Entonces vamos a elegir una tipografía. Esta está fachera. Y le voy a dar un tamaño más acorde. Tipo
6. No. 6. Acá vamos a definir qué profundidad tiene, cuánto entra dentro de la pieza. Vamos a darle 2 milímetros. Y acá podemos también cambiar el tipo de tipografía, que sea itálica o que sea negrita y demás. Así que ahora vamos a hacer una laminación. Fíjense. Y acá quedó nuestro texto incorporado. Se ve que 2 milímetros fue demasiado porque pasó de largo, pero acá quedó. Ahí modifiqué la tipografía porque el otro no me gustó, pero fíjense que ahora cuando ponemos laminar, ahora dice Franco Genio en bajo relieve en la base de la perilla. Y yo sé lo que se están preguntando. ¿Puedo hacer esto en la cara curva? No, pero más o menos. Ahí les muestro. Si yo hago añadir volumen en negativo y elijo un texto y lo hago en la cara curva, va a quedar así. Lo único que se va a alcanzar a comer es lo de en relieve, en esta parte de la en. Vamos a escribir algo más, vamos a poner Willy Feo, por ejemplo. Verdades. Y vamos a elegir una tipografía fea. Lo ubicamos bien. Y lo que tendríamos que hacer acá para que esto funcione es darle mucho más profundidad. Por ejemplo, 10 milímetros, más 12 milímetros. Entonces, ahora cuando lo laminemos, fíjense que me quedó Willy Feo en las paredes de mi perilla para el horno. Por afuera se ve bastante bien, pero cuando hacemos la laminación nos damos cuenta que, por un lado, salió hacia afuera que no lo queríamos, pero las letras del medio quedaron mucho más profundas que las letras de afuera. Entonces no quedó tan bien. Y habíamos hablado de que se pueden agregar logos. Todo esto que hice con los textos lo hice en bajo relieve porque queda mejor, pero lo podrían hacer en sobre relieve. Simplemente tienen que usar la función de añadir pieza. Lo mismo pasa para lo que voy a explicar ahora, que son los logos. Para añadir un logo a la pieza tiene que estar en formato vectorial. Los vectores son formas de representar imágenes que no es en píxeles, sino que es en base a las curvas que lo conforman. Uno de los formatos más populares para vectores es .svg. Esto lo pueden exportar desde el Corel, desde el Illustrator, desde el Inkscape, o usar alguna de las páginas online que te convierten una imagen en JPG a un vector en SVG. Entonces vamos a hacer segundo clic, añadir volumen negativo y voy a agregar un SVG. Yo tengo preparadito este, que es el logo de la AFA. No sé si sabías que tenemos 3 estrellas. Seguimos vivos en la Copa América por ahora. Ojalá, espero que cuando salga este video seamos... Como lo voy a decir oficialmente después de que ya ganamos, no es mufa. Pero mejor lo voy a incorporar acá, a la cara de abajo. Entonces, al momento de hacer segundo clic, tengo que hacerlo ahí. Y acá podemos, cambiar el tamaño, ubicarlo donde queramos, definir también la profundidad que va a tener. 10 milímetros es un montón, vamos a darle ni siquiera 1 milímetro. Podemos rotarlo y, algo que es bastante útil, podemos reflejarlo. O sea que con esto ya pueden hacer sellos para cerámica o algo por el estilo directamente desde el Prusa Slicer. Acá abajo tenemos para modificar si queremos que sea corte, unión, pero unión sería como añadir una pieza positiva. O sea que se puede hacer desde acá o poniendo añadir pieza. Y también lo podemos usar como un modificador y hacer que en esa zona se cambie el relleno o algo por el estilo. Una vez que ya lo tenemos, podemos laminar. Y aquí está el logo de la AFA. Se lo comió a la pieza original. Así que bueno, eso es todo por ahora. En el próximo video quiero mostrarles un poco sobre las nuevas funciones para hacer cortes y a los cortes aplicarles encastres, que es muy útil, y pueden aprovechar para pedirme en comentarios cualquier cosita que les gustaría que les explique en el próximo video. Pero yo les prometí que les iba a mostrar cómo se puede acceder a una Prusa desde Argentina con envío gratis. Así que vamos a la compu de nuevo. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, ya que está lleno de materiales útiles para quienes quieren empezar en impresión 3D. Y constantemente estamos sacando reviews, tutoriales y ese tipo de cosas. Además nos ayuda un montón para seguir haciendo crecer esta comunidad. Básicamente quería mostrarles que estos días Prusa está con una promoción donde tienen la MK4, la misma que tengo acá, ensamblada con envío gratuito a todo el mundo y garantía ampliada. Además te dan un vale de $100 para tu próxima compra, que viene muy bien principalmente para filamentos o para comprar el upgrade a multicolor, que ahora está muy de moda imprimir en multicolor.
Y lo bueno es que Prusa sí hace envíos a la Argentina. Bueno, seguimos teniendo obviamente temas de importación y de impuestos y demás, pero por lo menos en este caso no se nos va tanta plata en envío, ya que hay otras empresas que hace falta enviarlas a Estados Unidos y que de ahí las manden para acá. Esto creo que aplica solamente a la MK4 ensamblada, pero también el kit de MK4 está con descuento. Acá nos va a ofrecer varias cositas, por ejemplo, aumentar la garantía por 2 años, que tendría un valor de $438, pero nosotros ya en esta compra tenemos un año extra de garantía extendida de regalo. Y acá dice el precio del envío se establece en función del lugar. Mendoza, debería ser gratuito. Tenemos envío gratis con FedEx, que es un courier privado, así que debería poder llegar puerta a puerta hasta tu casa. Y si no, saldría como $300 mandarlo por DHL. Yo este equipo y otros equipos que he comprado de Prusa me han llegado directamente acá a 3D Más. En este caso no me cobraron impuestos. No sé si es lo normal, entiendo que fue una cosa fortuita del destino, pero agradezco. Nadie le avise a nadie. AFIP, acá Franco. Así que ese sería el precio final. Algo que les puedo recomendar que está muy bueno sumar a esto es el módulo MMU multimaterial para poder imprimir en múltiples colores. Creo que son hasta 5 colores y tiene un montón de funciones que están copadas, como por ejemplo podés dejarle los puchitos que te quedan de material y que automáticamente vaya, imprime con el uno, se acaba, imprime con el siguiente y así te completa todo. La impresión multicolor es algo que tengo muchas ganas de probar, así que pronto en el canal seguramente voy a estar haciendo algún videito con el MMU. Ahora sí, que anden muy bien, nos vemos.